Estamos de vuelta en TV Más Informa con las claves de la historia. El protagonista de hoy, este señor, Luis Hermosilla, quien fuera en algún momento el abogado más influyente de Chile y que hoy día podría volver a la cárcel para cumplir con una condena eventualmente al final del juicio. Si usted se está recién sumando a nuestra sintonía, estas son las claves de la historia de hoy. Sin lugar a dudas se trata del mayor escándalo de la corrupción en Chile, sin duda. O sea, porque ha salpicado desde políticos hasta magistrados, jueces, de cortes de apelaciones, etcétera, de la Corte Suprema. Han habido una cantidad de coletazos a partir de la historia de Luis Hermosilla que es impresionante. Y yo creo que a lo mejor a usted le pasa, como me pasó a mí en algún momento, que nos fuimos perdiendo. Porque se fueron mezclando el caso Penta, el caso SQM, donde también Luis Hermosilla formó parte, el caso Audio. Tranquilo, se lo vamos a explicar en sencillo. Las claves de la historia precisamente buscan que entendamos estos fenómenos para que usted pueda opinar tranquilo en su casa y además entienda qué pasó primero, qué pasó después y por qué esta situación nos tiene que seguir indignando. Esta es la primera clave de la historia. El audio que destapó todo. Los quiero invitar a que volvamos a noviembre de 2023. En esa fecha se hizo conocido un registro realizado por la abogada Leonarda Villalobos cuando sostenía una reunión con Luis Hermosilla y Daniel Sauer. De hecho, amiga de Katy Barriga, qué sé yo, hay toda una historia porque además aquí se empiezan a cruzar todos los casos de Chile. Sí, es una cuestión impresionante. Cómo se... Si agarráramos caso por caso que ha representado Luis Hermosilla, te juro que me encantaría. Sí, es que son muchos. De los más mediáticos hay por lo menos 12. O sea, de los más mediáticos. Yo no sé si podría asegurar, pero yo creo que si no es el abogado que más casos importantes ha tenido... Podría ser. Sí. La raya, la pega ahí. Y uno dice que bueno, excelente carrera. El problema es que estos audios que se revelaron dejaron entrever una conducta delictual por parte de Luis Hermosilla, quien no hacía más ni nada menos que coimear a funcionarios de la Comisión por el Mercado Financiero y de los del Servicio de Impuestos Internos para poder solucionar los problemas de sus clientes. Algo completamente fuera de rigor, fuera de la norma y que hoy día lo mantienen aislado dentro de su casa en arresto domiciliario total por la cantidad absurda de delitos que el Ministerio Público le está imputando. Con eso parte, con el tema más bien financiero, esto de arreglar las cuentas de algunos empresarios como para rebajar impuestos, etcétera, ese enredo, digamos. Así es. Pero después se destapa que en otros casos que no tienen que ver con delitos económicos, sino que tienen que ver con delitos probablemente penales, porque uno lo expertise el bufete de Hermosilla son los penales. Políticos. Tiene que ver incluso hasta con proponer nombres de los posibles candidatos a la Suprema. Sí. No nos adelantemos tanto todavía. No nos adelantemos tanto todavía, sí. Es importante entender que todos esos antecedentes precisamente dan cuenta de lo importante que era él en términos políticos y judiciales. No era un abogado más del montón. No era un abogado farandulero. Ni siquiera tenía necesidad de ir a paneles de televisión a explicar casos, en algún momento lo hizo, pero no fue necesario, porque él se movía en las esferas políticas más altas de nuestro país. Y este caso es tan indignante precisamente porque tiene contactos que cualquiera de nosotros querría tener para solucionar la vida. Todos esos contactos los tenía Luis Hermosilla. Y en esta reunión que quedó grabada, ocurrió lo siguiente. Preste mucha atención a este audio que probablemente usted ya lo olvidó. Mire. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Y esa caja negra, ¿por qué? Parte importante de esta se arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan en un sobre y que de hecho ya tenemos la cagada. Porque estamos atrasados y pasa por los mismos... Yo no los conozco, que pasan, que están en el servicio. Pasa por los mismos... ¿Cuál es la primera que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué... etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. Ese era un funcionario, se está refiriendo Luis Hermosilla, un funcionario del Servicio de Impuestos Internos que permanentemente, tal y como lo dice en el audio, los ayudaba a destrabar los procesos, los ayudaba con información privilegiada. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que en estas cosas hay que unir. Mira los dichos del exdirector Javier Echeverri, que estuvo muchos años, respecto a que identificó ciertos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos abriendo cuentas ya que no tenían que ver con
un hecho puntual, una causa que se estuviera investigando, etcétera. Entonces, ¿no será que también hace referencia a esto? Porque Hermosilla contacta a ese funcionario que, ojo, no puede ser un mando menor. No. Tiene que ser de medio para arriba para tener claves, accesos para poder levantar el secreto, abrir las cuentas y ver qué es lo que está pasando ahí. O sea, 10 millones de pesos. Yo de verdad lo encuentro de un nivel de asquerosidad esto, pero con todas sus letras. O sea, usted paga sus impuestos, ustedes pagan sus impuestos, todos hacemos lo posible por vivir de manera correcta, siguiendo las leyes. Podremos discrepar del funcionamiento del Estado, si hay que pagar tanto, menos, más, no sé qué. Pero había personas como la que usted está viendo en su pantalla que se las arregla para pasar por encima. Obvio. Y cuando viene la justicia, también tiene la capacidad de pasarle por encima y pedir un favor que le deben, porque a lo largo de su carrera ha hecho muchos favores, entonces tiene muchos deudores de favores para que no haya justicia. Esta situación es compleja porque en esa reunión estaba presente uno de los hermanos Sauer que estaba enfrentando en ese momento el caso Facto, que también tiene que ver con emisión de boleta de facturas ideológicamente falsas. No nos vamos a meter ahí porque en realidad ya se complejiza un poco más el escenario, pero estaban tratando de solucionar eso, estaban tratando de apagar un incendio judicial que ya estaba en curso, una investigación en contra de su cliente. Lo que él quería era pasar por encima de la ley. Y esa era la conducta que precisamente hoy día estamos cuestionando y le estamos explicando a usted. Porque hay personas en este país que usan sus privilegios y su poder para pasar por encima de la justicia y al final por encima de todos nosotros. Y no pagar sus impuestos, y finalmente lo que están haciendo era eso. Absolutamente. O sea, tapar todo para reducir la deuda. Sí, pues. Y esto, ¿por qué se da a conocer? Por un audio que filtra una abogada en una reunión privada que estaba sosteniendo con el protagonista de esta historia. Mire, escuche con atención. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Y esa caja negra, porque parte importante de esta se arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan en un sobre y que de hecho ya tenemos la cagada. Porque estamos atrasados y pasa por los mismos, yo no los conozco, que pasan, que están en el servicio. Pasa por los mismos. ¿Cuál es la primera que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. Ya le debían 10 millones de pesos. ¿Cuántos otros trabajos les habrá hecho para que a la fecha la deuda ascendiera a 10 millones de pesos? Y lo que dices tú, Ivette, es muy cierto, porque esta persona no es cualquier ser humano, es un trabajador, un funcionario del Servicio de Impuestos Internos con acceso a claves, a sistemas, a información. Lo que usted está escuchando de relato hoy en TV Más Informa es un delito con todas sus letras. Sí. Es un delito, absoluto, eso no se puede hacer. Es un delito que el funcionario de Impuestos Internos también se haya metido a accesos de información privada. Sí, pues. O sea, de hecho, por eso están todos imputados. Usted dirá, Luis Hermosilla nomás, no, pues. También el funcionario, también quienes lo ayudaron, también es los subalternos del Servicio de Impuestos Internos que también sabían. Esta estructura delictual empieza como a configurarse ya, uno dice, ¿hasta qué punto están personas involucradas? Lo que me pasa a mí es que cuando yo veo este tipo de personajes, que de verdad lo digo con todas sus letras, me dan asco, o sea, me da de verdad asco que exista este tipo de gente. ¿Por qué? Porque resulta que el delincuente de camisa y corbata, ¿qué es lo primero que hace? Contactar a este tipo de gente. Claro. ¿Por qué representa tantas personas el señor Hermosilla? Porque saben que con coima, porque saben que con los contactos y con el lobby, porque es muy conocido como lobista. Reconocido lobista, muy reconocido como lobista. Entonces, sí. ¿Qué puede hacer? Aunque yo me haya mandado la cagada de la vida, me va a dejar libre. Y eso es lo que más indigna. Es indignante, porque cobran una fortuna. Entonces, hay gente que a lo mejor cometió un horror y no tiene las lucas para pagar al señor Hermosilla. Y ese compadre se tiene que ir preso, mientras que estos sinvergüenza, ya mientras les pongáis las lucas encima, a los verdaderos delincuentes de camisa y corbata los dejan libres. Absolutamente. Y eso hoy día tiene que sentar jurisprudencia. Yo espero de verdad que este señor sea condenado. ¿Podríamos recordar cuáles eran los principales nexos que tenía Hermosilla, ¿no? Respecto a las conexiones, las influencias, los sobornos. Acuérdate que salieron audios de las nominaciones a los supremos. Sí. Las conexiones de Luis Hermosilla son probablemente el punto más radical de esta historia en particular, porque si no fuera por esas conexiones, probablemente él no habría podido cometer ningún delito. Esta es la segunda clave de la historia. Soborno
Sobornos, influencias y conexiones peligrosas. Una de las características de esta historia son precisamente los contactos. Ya quisiera yo tener la agenda de WhatsApp de Luis Hermosilla, que tenía desde la A hasta la Z a las más altas esferas políticas, comunicadores, claro. Hay un montón de personas en esta agenda. Y quien está viendo en su pantalla es Andrés Chadwick, íntimo amigo de Luis Hermosilla, compañero de curso en la Escuela de Derecho, quien incluso fue su abogado defensor cuando a él se le acusó constitucionalmente por las violaciones a los derechos humanos en el estallido social. El vínculo que tiene Andrés Chadwick con Luis Hermosilla es tan escandaloso que cuando estaba siendo investigado el fallecido expresidente Sebastián Piñera a propósito del financiamiento irregular de las campañas políticas, Luis Hermosilla le entregaba información a Andrés Chadwick, información a la que él accedía porque era muy cercano al en ese entonces director de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo puede ser posible que un abogado le avise a un imputado, por más que sea el presidente de la República, oye, te van a ir a allanar, prepárate? Eso es lo que hacía Luis Hermosilla, Andrés Chadwick. Y súmate otra cosita que no es menor, porque él lo puede hacer. Claro. Lo peor es la información que le pasaba el director de la Policía de Investigaciones al señor Hermosilla. Partamos por eso. Sí, pues. Porque acá hay una información del director de la Policía de Investigaciones. Eso es gravísimo. Flor de director. Y el que la ha sacado súper barata también, hasta ahora, porque imaginamos que también es materia de investigación, es justamente el exministro del Interior, Chadwick. Sí, pues. Porque si bien negaron que tenían un nexo importante durante ese último periodo, sabemos que pasaba metido en las oficinas del Ministerio de Hermosilla. Y no solo eso, en ese mismo periodo hay registros bancarios que hablan de transferencias de dinero que alcanza la suma de 190 millones de pesos entre Andrés Chadwick y Luis Hermosilla por servicios varios. Claro, claro. Esta situación es... O sea, a mí me gusta contarla un poquito con humor porque ya es el colmo, pero la verdad es que no puede no pasarnos nada cuando vemos que esto está ocurriendo frente a nuestras narices, nuestra nariz, y no pasa mucho. Sobre todo cuando, además, son situaciones que ya son de público conocimiento. Sí. ¿Quién más? ¿Andrés Chadwick? ¿El único? Absolutamente no. El otro ya lo mencionaba yo recién, el exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Pero también está, por ejemplo, Ángela Vivanco, quien derechamente le pidió a Luis Hermosilla que por favor le ayudara a llegar a la Corte Suprema. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y la separación de los poderes del Estado qué? Y la pregunta es, ¿por qué Ángela Vivanco le pide al señor Hermosilla? ¿Cuáles son los contactos que tenía el señor Hermosilla para que ella le pidiera al señor Hermosilla y no a otra persona? Ya, o sea, el nivel de importancia de contactos que tiene Luis Hermosilla para que haya una jueza que le diga, que piense, a él lo voy a llamar para que me permita llegar a la Suprema. Pero además lo que hay de vuelta, porque Hermosilla no es que hacía las cosas porque era un buen samaritano, es porque quería cosas de vuelta, sí, si los favores iban para allá y se devolvían también. Por eso de verdad yo encuentro que me produce una curiosidad investigar los casos que ha representado el señor Luis Hermosilla, los fallos que ha sacado a favor Luis Hermosilla, las investigaciones que han llegado a esos fallos, porque cuán oscuro y cuánta mierda puede haber ahí. Es que la hay sin duda alguna, está involucrado en Penta, SQM, Facto. Hay una serie de casos que han sido mediáticos y de los que nosotros hemos escuchado, en los que él ha intervenido directamente. Y por eso es que se le está investigando. Ahora, es importante entender con quién está vinculado. También, no lo mencioné, pero es importante mencionar al exfiscal Manuel Guerra, que también le entregaba información y le costó su puesto. O sea, claro, hay una serie de nombres que, de verdad que si yo se los leyera, podríamos estar harto rato acá solo escuchando los nombres, sin ni siquiera describir cuáles son los hechos en particular. Pero me parece que aquí lo más importante es lo siguiente, porque este señor, en este momento, está con arresto domiciliario total. Sí. Preste mucha atención, porque según el Ministerio Público, Luis Hermosilla rompió el arresto domiciliario total. Salió de su casa pese a tener prohibición absoluta de salir. Esta es la tercera clave de la historia. El abogado más influyente tras las rejas. Esa foto la escogimos particularmente porque es muy potente ver a alguien como Luis Hermosilla con la chaquetilla de acusado y esposado. Porque convengamos, en Chile
los políticos y las personas de más arriba tienen privilegio en términos judiciales. O sea, los esposan afuera de la sala para que no les muestren. Y también van a Capitán Llaver, que eso yo encuentro que es un cara de rajismo, perdón, pero también, pues, claro. y además que es súper sexista también. A eso iba, súper sexista también. Totalmente. Porque hay privilegios para los delitos económicos para los hombres, pero en el caso de Leonardo Villalobos estaba ahí en la cárcel con la Cati Barriga. Claro. Y íntimas amigas. Sí. Estos personajes, justo lo que mencionaste tú, Leonardo Villalobos y Luis Hermosilla, fueron formalizados por soborno, lavado de activos, delitos tributarios varios, y se decretó prisión preventiva, esto en agosto de 2024. Él estaba en estas condiciones, pero de hecho dicen que se hizo también muy cercano a Manuel Monsalve, porque Manuel Monsalve, como es médico, y Luis Hermosilla tiene problemas de presión. Se había sentido mal en algún momento. En algún momento se descompensó y Manuel Monsalve lo ayudó y como que se hicieron un poco cercanos, se prestaron unos libros. Imagínense como la trama de esta cuestión. Es para película. Es para película, verdaderamente. Yo creo que si redactamos bien esto y lo metemos al ChatGPT, nos va a armar una tremenda teleserie. Increíble. Sí. Bueno, esta situación lo mantenía en arresto domiciliario total, pero según el Ministerio Público él salió de su casa y eso constituye una falta grave. ¿Eso? No tengo la fecha exacta. No tengo la fecha exacta porque no la encontré y hay distintas como versiones en distintos medios de comunicación. Pero para el Ministerio Público salió. Claro, y que no nos consta porque según el abogado, que claro, lo que pasa es que dice el Ministerio Público que le tocaron el timbre y el citófono y que no aparece, porque obvio, uno tiene que estar, es como cuando está ahí con licencia, te tocan, uno tiene que cuando hay peritaje, salir. claro. Entonces lo que dice el abogado es que la única opción es que se haya echado a perder el citófono, no se dieron cuenta. Y esta audiencia fue súper especial, pues esta audiencia de formalización se dieron a conocer otros antecedentes. Lo que quiero que veamos ahora es, yo creo, es épico, es casi a la altura de Adiós tía Pati, Adiós tía Lela, El Tarro, está a la altura de todos esos virales. Mira esto que ocurrió en la audiencia de formalización de Luis Hermosilla. Hermosilla le dice, entonces necesitamos para ayer 10 palos, al tiro. Y luego le dice, Villalobos, yo me comprometí para pagarlos mañana. Ya, dice Hermosilla, o sea, de aquí a mañana tienen que estar los 10 palos, porque lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, es una cuestión que es súper simple. Compadre, quiero que me des lo máximo que me puedas dar. Y él puso como condición, no me voy a... Póngame primero las 10 lucas que me den de abril. Listo, perfecto, ya. Ahora quiero que me diga lo máximo. 4 ucranianas, 3 polacas, 2 argentinas y todas en pelotas. Y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero además me ponís un yate, me ponís langosta, me ponís... Sí, por supuesto, va incluido. Antes de hablar los números. Y después preguntarle cuánto me sale eso para ver cuánto puedo regular. ¿Me cachai? ¿Me cachai? Yo encuentro que es espectacular su interpretación, porque podría haber leído fome, pero lo leyó bien. Le puso empeño. Le puso empeño, como un guión, como actuado, me encanta. Como ustedes ayer cuando representaron a Carol Cariola y a Iracy Hasler. Sí. Yo creo que fue memorable. Oye, no sé si les habrá gustado, ya lo sabremos. Yo de verdad que escucho esto y es como... No puedo creer. Te pasaste.com. O sea, ¿cuánto eran? 4 ucranianas, 3 polacas, 2 ucranianas, langosta, un yate. Negociando. O sea, es que vuelvo a insistir. Cuando yo les digo, a mí me encantaría que alguien investigara, ya, o que alguien, por ejemplo, si yo hubiese estado en una causa, y ojo con esto, las personas que a lo mejor hayan perdido un juicio con el señor Hermosilla, porque esto sí que sería nuevos elementos y argumentos para pedir la reapertura de una causa. Claro. ¿Ya? Sí, sí. Porque si yo perdí con este caballero sabiendo todo esto, yo pediría reapertura de mi causa. Claro. ¿Cuántas personas ya perdieron su causa ante el señor Hermosilla porque el compadre pasó el Lucas por debajo, porque contactó al juez, porque hubo coima? O sea, de verdad, si yo hubiese perdido una causa contra este caballero, yo como víctima estaría contactando a mi abogado y diciendo, apelando, revise mi caso. Imagínate. Porque si se contactó con jueces, con el Poder Judicial para que arreglaran la sentencia. O sea, ahora lo que tenemos que hacer es esperar al juicio de Luis Hermosilla. Porque no me cabe la menor duda que todos esos nombres están esperando la condena. Porque por ahora nosotros hablamos de hechos, pero lo cierto es que no son verdad jurídica hasta que así lo determine la justicia. Nosotros le decimos así, ocurrió, pero esto lo va a determinar el tribunal al final. Pero todas esas personas deben estar esperando la condena. Porque una vez que haya una condena, a ellos dicen, efectivamente, él es culpable de lo que se le acusa, revíseme la causa, no estoy conforme, reabramos la investigación, porque
¿O no? O a lo mejor es demasiado trabajo, demasiada pega y el sistema no va a ser capaz de abrir tantas causas y empezar de cero. No, está bien, pero no lo sabemos. Pero efectivamente, una vez que se establezca la condena, si es que sale culpable, claro, ahí tú puedes decir hay nuevos elementos para pedir la reapertura de la causa. O sea, hay que esperar que termine el juicio. Hay que esperar que esté sentenciado y ejecutoriado, ya, porque igual va a tener otra instancia. Claro. Pero a partir de eso, efectivamente, tú podrías pedir la reapertura de una causa si hay elementos suficientes. Eso lo estimarán los abogados. Y caso a caso también. Pues. Y caso a caso también. Pero se abre una ventana si tú sientes Yo te diría que una puerta. y una puerta, si tú sientes que hay una causa que efectivamente te huele a raro a la sentencia, claro, podría ser, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Esto súper en simple porque a lo mejor también los términos jurídicos son medio complicados. Él todavía no enfrenta un juicio. Él está formalizado e imputado. Eso quiere decir que el Ministerio Público, la Fiscalía le dijo, señor, yo a usted lo estoy acusando por estos delitos y lo voy a empezar a investigar durante un tiempo. Ese tiempo no ha terminado. Se dicta una medida cautelar, que primero fue prisión preventiva, después arresto domiciliario, y el 15 de octubre que viene podría volver a ser prisión preventiva en el anexo a Capitán Llaver, porque ahí va a tener lugar la audiencia solicitada por la Fiscalía para la revisión de medidas cautelares a propósito de esta falta que habría cometido al romper su arresto domiciliario total. Un caso que sigue avanzando y nosotros, por supuesto, que le vamos a contar si vuelve o no a la cárcel Luis Hermosilla. Qué bueno recordarlo, porque es tan largo y tiene tantas aristas, pero nos quedó clarísimo como siempre, Mati.